Quiero comentarles la historia de una pareja de jóvenes informáticos que atendí en Cuba, que la muchacha ya presentaba una ectopia vaginal muy dolorosa por los múltiples abortos espontáneos. Querían concebir y no lo lograban. Varios intentos y nada. Por otra parte, en la investigación clínico-genético de la discapacidad en Bolivia, llamado Moto Méndez, asistimos a una familia con 4 miembros con síndrome Down, como si se estuviese heredando. ¿Qué habrá pasado en esta situación? ¿Por qué esa agregación familiar de síndrome Down? Por último, hace una semana atendí a una niña de 2 años de edad, resultado de un parto pretérmino, tuvo una restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, baja talla, con presencia de múltiples malformaciones congénitas, como ventriculomegalia, o sea, aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales, una persistencia del conducto arterioso que se cerró espontáneamente, hernia inguinal bilateral y un patrón dismórfico craneofacial muy particular, muy peculiar, fundamentado por una pseudo macrocefalia, una facie triangular, una prominencia frontal, una micro retrognatia, una implantación baja de las orejas, un pelo ralo, escaso, bien, y llamó la atención el bajo peso y la desnutrición severa que tiene en estos momentos la niña. Son 3 situaciones clínicas totalmente diferentes, pero con un denominador común. Todas presentan aberraciones cromosómicas. En el encuentro de hoy abordaremos algunas de las anomalías cromosómicas y sus mecanismos de producción relacionadas con las aberraciones cromosómicas estructurales. Quédese en su canal Genoma y Ciencia. No se vaya. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Las aberraciones cromosómicas estructurales balanceadas. Entonces vamos a desarrollar el siguiente sumario. Características de las aberraciones cromosómicas estructurales balanceadas, concepto y tipo de translocaciones, concepto y tipos de inversiones cromosómicas, mecanismo de producción y expresión fenotípica de las translocaciones y el mecanismo de producción de las inversiones. Las aberraciones cromosómicas estructurales pueden ser divididos en 2 grandes grupos, en balanceadas y no balanceadas. La diferencia está en que las aberraciones balanceadas se caracterizan porque existe una reorganización estructural de los cromosomas que no permite que exista ni pérdida ni ganancia de material cromosómico. Por lo tanto, generalmente el individuo es fenotípicamente normal. Después vamos a ver por qué decimos generalmente. Sin embargo, las aberraciones cromosómicas estructurales no balanceadas son aquellas que producen una expresión fenotípica en las personas que lo presentan porque existe una pérdida o una ganancia de material genético. Dentro de las otras características que presentan las aberraciones cromosómicas estructurales balanceadas, no hay un efecto fenotípico generalmente, aunque es posible que el punto de ruptura interrumpa algún gen o alguna secuencia de genes y que por un mecanismo de efecto intercromosómico se genere algún fenotipo clínico. Y las 2 aberraciones que se encuentran dentro de este grupo van a ser las inversiones y las translocaciones. Comenzamos con la translocación, el concepto de translocación. La translocación, en este caso, existe intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Existe transferencia de material genético, en este caso de un segmento cromosómico. Y por supuesto, en el mecanismo de producción de las translocaciones subyace un proceso de ruptura y reunión. O sea, existe una rotura de un fragmento cromosómico en un punto, en un sitio
determinado del cromosoma con la consiguiente reunión o la unión de este segmento cromosómico en otro cromosoma no homólogo a él. Y en ese proceso de rotura y reunión pueden afectarse genes y por lo tanto, aunque metodológicamente decimos que las translocaciones se encuentran dentro de las aberraciones cromosómicas balanceadas o equilibradas, existen translocaciones de novo no balanceadas, o sea, desequilibradas, que presenta una expresión fenotípica y que por supuesto eso depende de múltiples factores, del punto de ruptura, del cromosoma involucrado, de la magnitud del segmento que se ha delesionado, entre otras características. En la translocación entonces existe intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos y tiene una incidencia de 1 de cada 500 individuos. Aquí nosotros vamos a ver en esa imagen cómo existen 2 cromosomas antes de la translocación y luego cómo quedaron después de la translocación. Un fragmento del cromosoma azul pasó para el cromosoma rosado y viceversa. Un fragmento del cromosoma rosado pasó para el cromosoma azul. En la translocación se involucra el movimiento de material genético entre cromosomas no homólogos y esta puede ser de 3 tipos. La primera puede ser, en este caso, recíproca, translocación recíproca, translocación no recíproca y translocación robertsoniana. La translocación recíproca, como ustedes pueden observar en este dibujo animado, consiste en la transferencia, en el intercambio de fragmentos cromosómicos bien al unísono. O sea, existe una ruptura de cromosomas no homólogos, hay intercambio recíproco de ese material cromosómico y los cromosomas resultantes son llamados cromosomas derivados o derivativos. ¿Por qué? Porque está formado por un segmento céntrico. Se llama segmento céntrico porque preserva el centrómero y por un segmento translocado que es el fragmento cromosómico que recibe de otro cromosoma. Fíjense cómo el fragmento azul va para el cromosoma más grande y el fragmento violeta va para un cromosoma acrocéntrico. Se generan por la ruptura de cromosomas no homólogos con intercambio recíproco de material cromosómico y los cromosomas resultantes se denominan cromosomas derivativos. El portador de una translocación recíproca es por lo común fenotípicamente normal. Sin embargo, existe un riesgo de generar gametos desequilibrados o desbalanceados y de fenotipo anormal en la descendencia. Esa es la explicación de algunas de las situaciones polémicas que motivó esta videoconferencia para explicar cómo la pareja de informáticos cuya joven tuvo una ectopia vaginal por los múltiples abortos espontáneos, en este caso, la causa era de que el joven está aportando una translocación balanceada parental, o sea, una translocación de 2 cromosomas que se manifestaba en él en forma balanceada. Sin embargo, era capaz de generar gametos desbalanceados, que eran la causa importante, en este caso, de los abortos espontáneos que presentaba su pareja. Por supuesto, esto depende del tipo de segregación cromosómica cuando se forma el tetravalente, o sea, a nivel de la fase paquiténica se forma una cruz del paquiteno entre los cromosomas derivativos y normales y dependiendo del tipo de segregación que en otra videoconferencia vamos a profundizar, así será el gameto desbalanceado y el resultado. Por supuesto, en esta pareja de informáticos existía una elevada frecuencia de generar gametos desbalanceados y por lo tanto múltiples abortos espontáneos. Existe riesgo de gametos desequilibrados y de fenotipo anormal en la descendencia. En esta imagen podemos observar una translocación de tipo recíproca entre el cromosoma 4
y el cromosoma 20. Bien, el fragmento verde del 4 pasó para el cromosoma 20 y lo convirtió en un derivativo llamado derivativo del cromosoma 20. Y un fragmento rojo del cromosoma 20 pasó para el cromosoma verde 4 y lo transformó en un derivativo del cromosoma 4. Existe otro tipo de translocación que es la llamada translocación no recíproca. El material genético se mueve de un cromosoma para otro sin ningún intercambio, o sea, no recibe ningún intercambio. Y el mecanismo de producción en este caso es ruptura de un segmento cromosómico, bien, y ese segmento cromosómico se inserta en otro cromosoma, como sucede en esta imagen animada, como el segmento verde, el segmento 5, bien, pasa a un cromosoma, en este caso acrocéntrico, y es una translocación no recíproca. No existe ni pérdida ni ganancia de material genético, simplemente la información genética está desorganizada. Vuelvo y repito, en estos procesos de ruptura y reunión se pueden afectar genes contiguos que se encuentran en el punto de ruptura y manifestarse algún cuadro clínico o algún fenotipo clínico. Existe un tercer tipo de translocación que es la translocación robertsoniana, que es una translocación particular que ocurre entre los cromosomas acrocéntricos, es decir, entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, entre ellos, en la que se pierden los satélites y por lo tanto se pierde la región organizadora nucleolar. Recordar que está formado por RNA ribosomal, que no tiene ninguna traducción clínica, no tiene ninguna importancia, ninguna repercusión en el fenotipo clínico. Y los brazos largos de estos cromosomas acrocéntricos se unen a través del centrómero. Las personas portadoras de estas translocaciones, que puede ser 13-14, 13-21, 13-22, o sea, la translocación que existe entre estos cromosomas va a generar, en dependencia del tipo de segregación cromosómica que acontezca en la fase paquiténica, gametos desbalanceados que pueden dar lugar a monosomías o a trisomías. La trisomía 21 secundaria, que es la llamada hereditaria, secundaria a una translocación balanceada parental en la que se encuentra involucrado un cromosoma acrocéntrico con el 21, uno de los más frecuentes es el 14-21, el 15-21, el 21-21, es capaz de heredarse, de segregarse de una generación a otra y es lo que explica la familia boliviana donde existe una agregación familiar de pacientes con síndrome de Down. Cuando se realizó el estudio cromosómico de estos pacientes con síndrome de Down tenían 46 cromosomas, pero tenían un derivativo donde se encuentra un fragmento del 21 con dos segmentos 21. O sea, existía una trisomía 21 debido a una translocación robertsoniana en la que se encuentra involucrado el cromosoma 21 que ha sido heredado de una generación a otra y es la causa de la agregación familiar. Por lo tanto, cuando vemos en una familia múltiples casos con una trisomía 21, pensar que no es una trisomía 21 primaria, sino una trisomía 21 secundaria a una translocación balanceada de los padres en la que se encuentra involucrado un cromosoma 21. Entonces, este tipo de translocación se genera cuando los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos se funden por los centrómeros con pérdida de los tallos y los satélites. En esta imagen nosotros podemos observar una translocación robertsoniana 14-21. El 14 representado por el color verde, el 21 representado por el color amarillo. En este caso se pierden los tallos y los satélites y los brazos largos de ambos cromosomas acrocéntricos se funden en uno y se obtiene un derivativo 14-21. El paciente que reciba o el individuo que reciba un derivativo 14-21 tiene alto riesgo de tener o de ser un síndrome de Down. ¿Por qué razón? Porque perfectamente ese derivativo 14-21 puede acompañarse de un 21
del otro 21, y cuando es fecundado, ejemplo, por un gameto donde existe un único representante 21, ahí entonces se genera la trisomía 21, a pesar que el conteo cromosómico total son 46 cromosomas. De este tema vamos a tener una videoconferencia que va a ser específico para explicar cómo ocurren las segregaciones cromosómicas de translocaciones robertsonianas en la fase paquiténica. En esta imagen nosotros podemos observar bien cómo se representa, en este caso, una fórmula cromosómica donde se encuentra una translocación robertsoniana. 45,XX, ROB, ROB, viene de robertsoniano, 13,14 y por supuesto están las regiones en que se rupturan. 13,14 son 2 cromosomas acrocéntricos. En la imagen ustedes pueden observar cómo el cromosoma 14 que falta se ha unido a través del centrómero en un cromosoma 13. Es decir, de que en vez de 46 cromosomas, ese individuo presenta 45 cromosomas, porque los brazos largos de 2 cromosomas acrocéntricos, el 13 y el 14, se faltan en uno solo. Sin embargo, es fenotípicamente normal. Es importante tener presente la nomenclatura para designar una translocación en una fórmula cromosómica. Es con la letra T, que significa translocación, cuando es recíproca es RCP y cuando particularmente es robertsoniana se puede colocar esa nomenclatura de ROB, ROB, que proviene del término robertsoniano. En este esquema vamos a observar una translocación robertsoniana en un individuo del sexo masculino, bien, 14-21, que son de las que más se reporta. Fíjense cómo está faltando un cromosoma 21, fue delesionado a nivel del centrómero, perdiéndose los tallos y los pedúnculos, o sea, la región organizadora nuclear del 21 se perdió, igual que se perdió la región del 14, y el 21 y el 14 se unieron a través del centrómero. Entonces esta persona tiene un representante 14, un representante 21 y un derivativo 14-21. Dependiendo del tipo de segregación cromosómica que ocurre en la fase paquiténica, así será la probabilidad de aparición de un paciente con una trisomía, en este caso con una trisomía 21. Ahora bien, ¿cómo pueden repercutir las translocaciones en la salud de una persona? Esta es una de las preguntas que siempre aparecen en las sesiones de asesoramiento genético. Normalmente una persona que porte una translocación cromosómica generalmente es fenotípicamente normal. O sea, no tienen por qué tener manifestaciones clínicas. En este caso, una persona portadora de una translocación balanceada normalmente no tienen problemas de salud e incluso se ignora que la posee. Al menos tenemos que hacer un estudio citogenético para darnos cuenta que es portador de una translocación balanceada. Solamente le supone un problema cuando él o ella deciden tener un hijo. Esto es debido a que el bebé puede heredar lo que se denomina una translocación desbalanceada. Es decir, que una persona que es portador de una translocación balanceada tiene probabilidad de generar gametos desbalanceados o gametos desequilibrados y por lo tanto generar individuos con trisomías, monosomías, etc. Si alguno de los progenitores porta una translocación balanceada, es posible que sus hijos puedan heredar una translocación desbalanceada, en la cual hay un segmento extra de un cromosoma y o ausencia de un segmento de otro cromosoma. Es decir, en este caso hay ganancia o pérdida de material. Frecuentemente, un niño puede nacer con una translocación, aunque los cromosomas parentales sean normales, y esto es lo que se conoce con el nombre de translocación de novo en latín, o de nueva reubicación, y es poco probable que los padres vuelvan a tener otro niño con una translocación. O sea que la translocación puede ser de novo o puede ser una translocación que ha sido heredado de sus padres. Un niño que tiene una translocación desbalanceada puede tener innumerables manifestaciones clínicas, dificultades en el aprendizaje,
retraso mental, retraso en el desarrollo, problemas de salud, cardiopatías, malformaciones congénitas en sentido general. En relación con los síntomas de la translocación desbalanceada y el posible grado de discapacidad que pueda presentar, va a depender de múltiples factores. En primer lugar, de qué partes y de qué cromosomas están involucrados, cuánta pérdida de material cromosómico exista. Y esto es debido a que algunas partes de los cromosomas son más densos genéticamente que otras. Eso es importante tenerlo presente. 1 de cada 2.000 recién nacidos que tienen una translocación balanceada o equilibrada de novo, el riesgo de una anomalía congénita es varias veces mayor, lo que sugiere que, como habíamos dicho, algunas translocaciones equilibradas implican la alteración directa de un gen o genes en uno de los puntos de ruptura de la translocación o en ambos. En esta imagen podemos representar las características fenotípicas de un individuo cuyo cariotipo es 46,XY, translocación 5,7, Q22, P15. En este caso, este paciente presenta una translocación, pero es una translocación desbalanceada. ¿Por qué razón? Porque el punto de ruptura, los cromosomas 5 y 7, se perdieron, se dañaron algunos genes que pueden tener alguna importancia desde el punto de vista médico. Por eso que para los estudiantes de pregrado, cuando estamos hablando de aberraciones cromosómicas balanceadas, estimados estudiantes, efectivamente tenemos que hablar de las translocaciones y de las inversiones. Son balanceadas porque los individuos que lo portan no presentan manifestaciones clínicas, no presentan un fenotipo clínico, porque no existe ni pérdida ni ganancia de material genético. Simplemente el material genético está reorganizado, tiene otra reorganización, está totalmente desordenado, pero no hay ni pérdida ni ganancia. Sin embargo, en la medicina 2 y 2 no son 4. Pueden existir translocaciones con pérdidas de genes de importancia clínica y puede generar un fenotipo clínico. Y estamos hablando entonces de una translocación desequilibrada o una translocación desbalanceada. Existe una pregunta: si un progenitor tiene una translocación balanceada, él o ella siempre la va a transmitir a su descendencia. Para contestar esta pregunta tenemos que desarrollar el tema de las segregaciones cromosómicas en el paquiteno, cuando se forma el tetravalente. Sin embargo, vamos a adelantarnos en una respuesta y no necesariamente. Hay varias posibilidades para cada embarazo. El niño puede heredar únicamente cromosomas normales de los padres, o en segundo lugar, el niño puede heredar la misma translocación balanceada del padre o de la madre. Y en la mayoría de estos casos, el niño no tendrá ningún problema como resultado de la translocación. Simplemente, cromosómicamente van a ser parecidos al progenitor que está portando la translocación. Se convierte en un portador de la translocación. Pero hay una tercera posibilidad: el niño puede heredar un desbalance en la translocación y puede nacer con algún grado de retraso en el neurodesarrollo, dificultad en el aprendizaje, malformaciones congénitas, un patrón dismórfico craneofacial, entre otras características. Pero también el embarazo puede acabar en un aborto cuando el desbalance es tan severo que es incompatible con la vida. Y son las parejas que presentan múltiples abortos espontáneos, como la pareja de los informáticos, que presentaron múltiples abortos espontáneos porque en cada concepción el gameto, es decir, el gameto del individuo, del progenitor que está aportando la aberración cromosómica balanceada, el gameto es un gameto que está desbalanceado desde el punto de vista cromosómico, generando múltiples abortos espontáneos. Por lo tanto, es bastante posible para una persona que porta una translocación balanceada tener niños sanos, y muchos lo tienen en la vida. Sin embargo, el riesgo que posee
una persona portadora de una translocación balanceada, de tener un hijo con algún grado de discapacidad, está por encima de la media. No obstante, cómo de severa va a ser la discapacidad dependerá entonces del tipo exacto de translocación. Finalmente, queremos mencionar algunos puntos claves para la población, porque a pesar que estas conferencias son para estudiantes de medicina y para otros individuos que desean tener cultura de genética, particularmente de la citogenética, también estas conferencias tienen una misión preventiva, tienen una misión de incrementar la cultura de la población en relación a estos temas que están muy vinculados con la salud. Y en primer lugar debemos de tener presente que las personas que son portadoras de una translocación balanceada son comúnmente sanas. El momento en el que estas personas pueden encontrar problemas es cuando intentan tener descendencia, que se generan gametos desbalanceados y dependiendo del segmento cromosómico que se ruptura, dependiendo del tipo de cromosoma, dependiendo del tipo de segregación que ocurra a nivel de la fase del paquiteno, como posteriormente vamos a estudiar, así será realmente el fenotipo clínico. Que una translocación no puede ser corregida, que está presente durante toda la vida. Desafortunadamente, hasta este momento no tenemos un sistema que evite las mutaciones cromosómicas, por lo tanto, la translocación, la persona que nace con ella va a morir con ella. Que las personas con frecuencia sienten vergüenza cuando una translocación balanceada ocurre en su familia. Por lo que es importante recordar que nadie tiene la culpa y que nadie ha hecho nada para que esto ocurra. Estos son eventos que ocurren de manera fortuita. Bien, yo siempre digo que no ocurre nada fortuito en estos procesos biológicos. Todos estos procesos de ruptura, de unión, de segregaciones anómalas, está regulado genéticamente. Esto está regulado por un conjunto de enzimas, de proteínas que tienen que ver con todos estos procesos. Con estos conocimientos hemos llegado al final de esta primera parte de la conferencia, donde hemos abordado precisamente el concepto de translocación, los tipos de translocaciones, la repercusión fenotípica que puede tener una translocación, su mecanismo de producción, bien, y cuáles son las translocaciones más frecuentes que nos encontramos que están relacionados precisamente con la generación de gametos desbalanceados. En la segunda parte de esta conferencia vamos a abordar el otro tipo de aberración cromosómica estructural balanceada, las inversiones. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.